23 de octubre del 2015. Entrevista a Wilber Rosas Monge. Wilber, te quiero preguntar, a veintitantos años de distancia, ¿cuáles son tus recuerdos, tus valoraciones, tu balance de la participación en aquel plantón de 1989 que, como recordarás, duró 40 días de manera interrumpida frente a situaciones de tiempo, de inclemencia dura, también política? Había provocaciones, había infiltraciones, había un conjunto de cosas que nos gustaría que tú nos compartieras. Bueno, en principio, Mario, te agradezco mucho esta oportunidad. Yo te diría que ese movimiento a mí me salvó la vida porque yo era un mexicano que no creía en un cambio por la vía pacífica, por la vía electoral. Yo venía de una experiencia política en la Ciudad de México, donde más bien simpatizaba con una vía armada del cambio social en nuestro país. El movimiento del 88, el plantón ese que se tuvo aquí en Morelia, pues me llenó de mucha satisfacción porque para esa época yo ya había sido electo diputado local y en ese sentido me permitió pues tener un contacto muy directo con la gente del interior del estado, del interior de Michoacán, ir construyendo un liderazgo que posteriormente se pudo reflejar en el trabajo que tuve en la Cámara. Fueron momentos muy difíciles porque yo recuerdo que pues en esa época, en el plantón, pues ya el PRD había ganado la presidencia municipal, Samuel Maldonado era alcalde y él de alguna manera intervenía de manera muy lateral, pero intervenía en la dirección del movimiento y hubo un momento de crispación. Se acercaba, yo recuerdo, se acercaba septiembre y el ejército, Carlos Salinas de Gortari, tenemos conocimiento, había dado la instrucción de que se levantara el movimiento y nos vimos en la necesidad. Yo recuerdo que tú estabas también en la coordinación del movimiento aquí en Morelia y yo recuerdo que se hizo una valoración de cómo nos podríamos proteger. Solicité yo a Samuel Maldonado que nos apoyara con carros de arena y la encostalamos para podernos tener como una especie de trinchera, una barricada que nos pudiera proteger. La gente la organizamos por municipio y los municipios de Tierra Caliente, la gran mayoría de la gente, por ejemplo, venía armada y un día en la madrugada, no sé si más adelante en la entrevista lo comentes, pero lo quiero señalar ahorita, ya cuando estaban las cosas muy tensas, un día en la mañana, a media madrugada, aparecieron unas cajas llenas de rifles de grueso calibre que nosotros no tocamos, pero ahí estaban por si se ofrecían. Y una anécdota así muy grande que no sé si tú la recuerdes, pero también llegaban así como maletas llenas de dinero, ¿no? Y nosotros nunca las tocamos, pero llegaban ahí también, ¿eh? Entonces fue maravillosa la participación de la sociedad, comida a todas horas del día, de los ciudadanos del interior de la ciudad y pues una solidaridad enorme, ¿no? Yo recuerdo también que el grito del 15 de septiembre de esa época, el ingeniero Eberto Castillo estaba dando el grito
y de pronto dijeron que había como un atentado, algo así, y ya empujamos a la gente, ¿no?, que se protegiera. Entonces la experiencia para mí fue muy grande porque fue un movimiento de carácter estatal que tenía de alguna manera algunas matices de carácter nacional, porque era el iceberg, era la punta del iceberg del movimiento social, y que logró de alguna manera pues darle rumbo en esa época al movimiento en el Estado y en el país, pues sentó un precedente. ¿Qué elementos de valoración política podrías cernir en torno a esta sobradamente conocida confrontación interna, casi desde los orígenes del Frente Democrático y PRD, de dos grandes bloques en Michoacán? Por un lado, el comandado por Robles Garnica y el de Cristóbal Arias. ¿Cómo valoras a la distancia esta situación que se dio internamente? Bueno, a la distancia de los años, a mí me parece que fue una confrontación bizantina, equivocada. Yo creo que la juventud, el ímpetu del movimiento, la inexperiencia de sus líderes en este tipo de conflictos, a la distancia yo lo veo como un error político. El de no saber construir acuerdos internamente ha sido un problema recurrente del PRD y posiblemente de la izquierda mexicana, o tal vez hasta de la misma izquierda política latinoamericana. Yo creo que no se tenía experiencia. Los líderes como Cristóbal o el doctor Robles y el mismo Leonel Godoy, aunque no tuvo un gran protagonismo en ese movimiento de aquí del plantón, aunque sí se daba sus vueltas, no procesaron la experiencia latinoamericana de los movimientos de Chile, de Argentina o de El Salvador y Nicaragua, porque eso hubiera podido cernir el movimiento de michoacano. Si se hubiera sabido construir acuerdos y pactar los roles de cada quien, la hegemonía que tenía del movimiento Cristóbal Arias y la gente que estábamos con él, nos hubiera permitido conducir a un escenario, a un puerto mejor, y el PRD hubiera podido tener la mayoría en el Congreso en el 89 y la mayoría de las presidencias, como fue cerca de 72 presidencias municipales que se ganaron en esas elecciones, y nada más nos dejaron 52 y los demás fueron de composición. Entonces yo digo que por la falta de saber construir acuerdos del movimiento fue una gran debilidad, fue una gran deficiencia del movimiento, porque no hubo una participación más democrática, fue una visión más vertical, más autoritaria, más al estilo de la vieja cultura política del PRI. Bien, en esa misma tesitura de análisis, ¿cuál es tu balance de el primer esfuerzo por construir el partido en Morelia, que es altamente significativo a nivel estatal, por el proceso que tú viviste de comités de base y la pugna permanente exigencia a la dirección provisional estatal y a la dirección nacional del Frente Democrático porque se convocara al primer congreso del PRD en Morelia? ¿Cuáles son tus comentarios? Bueno, yo creo que ahí esa posición fue la que sostuvimos contigo y con Jorge Luis Tinajero y algunos otros compañeros que teníamos una experiencia política distinta a la que era la mayoritaria, en este caso de la corriente democratizadora, y fue un elemento sustantivo el de que se hiciera el Congreso, pero fue producto, diría yo,
de la exigencia de la base política y social que había en Morelia en ese momento. Se había ganado la presidencia, pero era un movimiento, yo diría, desordenado, sin una dirección clara y con líderes fuertes a nivel estatal y nacional, pero no estaba articulada una dirección política. Entonces fue sustantivo el Congreso. Sin embargo, se observó cómo la gente que no tenía una vocación democrática, la gente que no había entendido el rumbo del movimiento, pues en un principio pues no se pudo jugar con las reglas claras, democráticas, que permitieran una libre participación. Y en el primer intento, pues tú has de recordar que no se pudo lograr un buen resultado. Entonces hubo de alguna manera una fractura, se siguió manejando, siguió presente esa posición dividida entre el liderazgo del doctor Robles Garnica y el de Cristóbal Arias, que de alguna forma yo lo sintetizaría como que obstaculizó una conformación del partido bien desde la base, desde los comités, la representación real de la base militante y simpatizante del movimiento. Esa pugna, esa confrontación permanente, diría yo que hasta fue la causal principal de que el PRD llegara tarde a gobernar Michoacán. ¿Tú vincularías ese primer momento, particularmente en Morelia, por ser la capital del surgimiento nacional del PRD, a que se explique que no se ha vuelto a ganar hasta el 2015 la presidencia municipal de Morelia? Claro que sí. Yo ubicaría ahí una de las causales principales, porque Morelia es la capital del estado donde hay los ciudadanos que habitamos la capital somos los ciudadanos que tenemos una mayor formación académica, una mayor cultura política, una mayor información de los acontecimientos locales y nacionales e internacionales. Entonces, somos más independientes, somos unos ciudadanos más libres, actuamos más autodeterminadamente. Entonces, por ese nivel de conocimiento de la política local y nacional, pues los ciudadanos se fueron alejando del proceso de conformación del partido y prácticamente yo diría que en Morelia nunca ha habido un partido, un PRD organizado. Hubo a lo mejor esos esfuerzos al inicio y una proliferación enorme, un crecimiento, diría yo, natural de comités de base. La gente leía la prensa nacional, leía la prensa local y se reunían en las esquinas. ¿Tú te acuerdas de don Procopio en el caso concreto de Morelia Norte? En la zona de Morelia Norte, en la colonia de Isaac Arriaga, gente que se coordinaba con Adolfo Martínez Cedeño, que se coordinaba con don Ismael Orozco, y en cada zona de la ciudad, en cada parte, en el norte, en el sur, yo te diría, la gente se reunía porque no había un órgano que articulara y vertebrara el movimiento. Se informaba a través de la prensa oficial, se reunían, leían el periódico, intercambiaban puntos de vista y así fue como fueron naciendo una cantidad enorme de comités de base de manera natural, te diría yo, no producto de una visión vertebrada de un líder o de nos articulaba el proyecto de cambio, ¿no? Y cuando no se tuvo la capacidad de acuerdo y no se estructuró un partido bien con su consejo, su dirección política que reflejara todas las expresiones que había, entonces yo creo que esa visión un tanto staliniana del partido, eso que estaba presente,
Eso nos imposibilitó construir de manera plural, incluyente y ser respetuoso de la diferencia. Creo que ese ha sido el kit de que el PRD no haya vuelto a ser gobierno en Michoacán y luego se fue pervirtiendo, ser gobierno en Morelia, perdón, y luego se fue pervirtiendo el partido, la organización, porque las corrientes fueron tomando un rol muy distinto y cada corriente fue haciendo un pequeño partido y fue corrompiéndose el proceso, en mi opinión, y ya fueron las corrientes que a través de las cuotas políticas y no de la organización y no del liderazgo y no de la propuesta, nunca fue la base de articular el partido en función de la propuesta programática ya. Entonces, a mí me parece que se fue abandonando, se fue perdiendo el rumbo, se fue extraviando el camino y se fue hasta el momento en que el partido pues ha andado a salto de mata en Morelia y pues el PMS, tú has de recordar, heredó una propiedad y esa propiedad nunca ha jugado un punto de apoyo que haya crecido y que el PRD tenga una oficina decorosa a la altura del partido que es, en un lugar donde pueda serle útil a los ciudadanos y pueda encabezar las demandas más sentidas de los ciudadanos en Morelia. Yo como conclusión digo que a pesar de que en Morelia viven la mayoría de los cuadros políticos de la izquierda michoacana y del PRD, y que en el sur, en donde está el partido, ahí en la Félix Ireta, han vivido gentes como Cristóbal Arias, como Leonel Godoy, pues ellos nunca se preocuparon, no bajaron. Los grandes líderes nunca han ido a construir el partido en Morelia. Es más fácil hacer unas giras por los municipios donde ya les van a recibir la gente que ir a formar cuadros en las comunidades, en las colonias y en las tenencias, ¿no? O sea, falta trabajo, falta trabajo, mucho trabajo para hacer una buena organización que le sirva a la sociedad. Dos cosas más, Wilber. Una, pues, ¿hasta qué momento tú marcaste una línea de distancia con el PRD? ¿Cuáles fueron las razones? Y la otra, si tienes alguna anécdota relevante que nunca vas a olvidar, sea agradable o desagradable, en tu transitar por el PRD. Sí. Bueno, primero yo también quiero subrayar una cosa, Mario. Fíjate que mi participación... Maestro, hola. Aquí, mira. Hola. Yo quiero subrayar 3 elementos en este aspecto. Primero, decía yo que el movimiento que encabezó el ingeniero Cárdenas a mí me salvó la vida porque yo no creía en la vía pacífica del cambio en este país. Yo creía en una vía armada. 2, en este movimiento que tú señalas como que tiene su corolario en el plantón de esa época, antes en el proceso a mí me da la oportunidad de conocer a algunos actores políticos, como es el caso de Cristóbal Arias, y hago yo equipo con él, y eso me permite entrar a mi primera militancia. Yo no había militado en ningún partido político y me siento satisfecho y orgulloso de haber entrado en ese movimiento porque yo soy resultado de eso y de alguna manera políticamente también yo me reconozco como un alumno, como una gente que aprendió y que me formé políticamente con Cristóbal, que aprendí muchas cosas. Y él me permitió acercarme a liderazgos como el del ingeniero Alberto Castillo, el de Porfirio Muñoz Ledo, y menos, pero de alguna manera también tuve contacto personal directo con el ingeniero Cárdenas, del que también he aprendido muchas cosas. Entonces, te diría que hay muchas anécdotas
porque a mí me recuerda no precisamente de ese movimiento específico, sino en el caso concreto, una vez me tocó traer al ingeniero Eberto Castillo del aeropuerto, me sale ahorita esa anécdota, me pidió Cristóbal, venía él al acto del 15 de septiembre aquí para dar el grito. Y yo... ¿Fue en el 92? Fue en el 92, sí, en el movimiento del 92. Entonces me dice el ingeniero Eberto, gracias, me dice él que pues que le acelere, que vamos a llegar rápido, ¿no? Pero que prenda la luz, que prenda la luz de la cabina, que va a leer algo que tiene que leer. Y yo como me puse un poco nervioso, y la camioneta que yo traía pues no era mía, era de mi papá. Entonces me dice, oye, nunca encontré el foco, y dice, oye, esta camioneta no es tuya, ¿verdad? Le dije, no. Y en eso venimos por ahí de Álvaro Obregón para acá, y de pronto sale un perro, y yo no sabía qué hacer, si atropellarlo o evitarlo. Y finalmente frené muy feo para no atropellar al animal. Ya me dice el ingeniero Alberto Castillo, oye, vas a salvar la vida del animal, pero vas a matar al ser humano. Digo, una anécdota que me recuerda mucho, no se me olvida. A lo mejor los animalistas de hoy lo cuestionarían severamente. Y la otra pregunta ya no me acuerdo, al cabo puedes editar. ¿En qué momento te distanciaste y cuáles fueron tus razones por que hiciste tu retiro del mira, PRD? Yo creo que yo soy un político muy ingenuo y de buena fe. Entonces, a veces veo la política desde una perspectiva humanista, más noble. Y la política, pues, yo me he dado cuenta al final que no es así, ¿no? Entonces, las luchas que dimos, que costó mucha sangre, al pueblo michoacano, a todos, a mí en lo particular, me metieron a la cárcel. Me acusaron de delitos que yo nunca cometí, a mi casa fueron a tirotearla, y yo vi cómo mucha gente perdió muchas cosas en esa lucha, y la gente buscaba, Mario, acceder al gobierno para buscar desde el gobierno que cambiara el paradigma de su vida y de la sociedad. Entonces luchamos en el 92 por llegar al gobierno, y en el 95 una segunda vuelta con Cristóbal para ganar la gubernatura, y no se dio. Yo viví cómo los actores y factores de la política no ayudaron para que se ganara en esa primera etapa, y sí tuve un desencanto de que no se llegó a gobernar. Yo tenía afincado ahí, en lo particular, yo creía que si llegábamos al gobierno se podía cambiar poco a poco, y desde la periferia al centro ganar la república. Y pues no se dio. Entonces me desencanté un poco, y en el año 2000 yo apoyé al licenciado Porfirio Muñoz Ledo y al licenciado Vicente Fox para la presidencia de la República, y renuncié al PRD como debe ser. Presenté mi renuncia, era Raúl Morón presidente del partido, y entregué mi carta de renuncia y me retiré con mucho agradecimiento al partido, que me dio la oportunidad de haber sido diputado y haber conocido el Estado, sus municipios, sus tenencias, su gente. Y aprendí muchísimo, y no he militado en ningún otro partido. Quisimos fundar un partido nuevo que le íbamos a llamar Nueva República. Porfirio se fue con Fox a Europa, y pues abandonó el proyecto, y a mí me dejó colgado de la brocha.
porque ese fue de alguna manera un señuelo, una ingenuidad de mi parte, que sí le iba a entrar en serio Muñoz Ledo. Yo tengo amistad con él y lo quiero mucho, pero realmente sí no cumplió. Entonces yo me fui con la finta y renuncié, aspecto que lo considero como un error político de mi parte. Esa fue la razón sustantiva por la que yo me retiro del PRD. Yo me considero un hombre de izquierda y sigo luchando por las causas justas, y ahí nos vamos a encontrar con la gente. No he decidido si milito en otro partido o no. Yo renuncié hace 15 años al partido y no me han propuesto que esté en otro. No tengo en el mediano plazo no tengo así el proyecto de militar en otro partido, más bien desde la sociedad civil. Y finalmente, la última pregunta que decía. Bueno, aprovecho, te la planteo. Sin duda, hay una gran coincidencia de que justo estamos en el 2015 para Michoacán, en un punto que puede ser de inflexión histórica. ¿Cuál es tu percepción de Michoacán, el presente y el futuro, ante una idea que se ha generalizado de que hay un nuevo comienzo desde la perspectiva de lo que ha sido toda esta lucha del PRD a 25 años? Bueno, yo soy crítico de los gobiernos de la izquierda en Michoacán, que han sido coaliciones de alguna manera, desde el arribo del antropólogo Cárdenas Batel y posteriormente del licenciado Leonel Godoy. Yo creo que los michoacanos esperábamos mucho más de los gobiernos de la izquierda. No se dieron programas, o sea, no se gobernó con programas que se tradujeran en actos positivos. Las obras más trascendentes del gobierno del antropólogo Cárdenas Batel, para mí, pues es la presa J. Mújica, que no se concluyó. Hubo muchas obras, se habla de más de 20,000 obras pequeñas. Sin embargo, los estadistas, los grandes estadistas en la historia del mundo y de México, son por sus obras que trascienden las generaciones. Creo que los gobiernos pasados de la izquierda michoacana pues fueron de medio pelo, yo así los consideraría, que no trascendieron. Hoy estamos viviendo consecuencias que no son únicas de esos gobiernos, pero que no se trazaron políticas de Estado más allá de sus periodos. Y este nuevo comienzo yo lo veo con mucha incertidumbre. Yo hubiera esperado que el gabinete del actual gobernador Silvano Aureoles Conejo estuviera conformado por perfiles, por personajes de alto perfil, y que el programa de gobierno sea un programa de largo plazo, sus proyectos que fueran de largo plazo. Yo no observo, por ejemplo, que se hayan constituido perfiles del gabinete que tengan el fin, por ejemplo, de transparentar la administración pública. Yo creo que los michoacanos actualmente tenemos que irle dando seguimiento a lo que se dijo en el nuevo comienzo en cada una de las áreas, sobre todo en las finanzas, sobre todo en lo que no estamos esperando nosotros los michoacanos, el fortalecimiento solo de los programas asistenciales. Se requiere políticas transversales que de alguna manera ayuden a resolver los problemas de fondo, de educación, de generación de empleos y sobre todo de seguridad. Si no se construye un programa de gobierno donde la gente participe y que todo solo se elabore en el gabinete, pues van a seguir siendo programas muy bonitos, pero no van a ir al fondo. La seguridad
si no se involucra a los ciudadanos, no se va a resolver. Entonces es igual con los demás, aspectos que conforman el plan de gobierno. Yo espero que el gobernador pudiera pues asesorarse de gente que le ayude a ir al fondo de los problemas de Michoacán y sobre todo un aspecto. Yo esperaría del gobernador Silvano Aureoles que sea un gobernador de 6 años, porque no se puede lograr un cambio de fondo en el Estado y en el país con gobiernos truncados de 3 o de 4 años. Si revisamos la historia reciente michoacana, desde 1980 a la fecha, solo 3 gobernadores han terminado el periodo, que fue Cuauhtémoc Cárdenas, Víctor Manuel Tinoco Rubí y Lázaro Cárdenas Batel. No se puede cambiar de un día para otro con gobiernos truncados, lo diría yo. Se requiere proyectos de 20, de 30 o de 50 años. Y nosotros, diríamos, los michoacanos, tenemos grandes fortalezas. El sector primario, la industria minera, el recurso humano, tenemos una universidad que provee de cuadros estratégicos. Entonces Michoacán, para detonar el desarrollo, se requiere invertir en proyectos de carácter estratégico. Tenemos los recursos humanos, tenemos los recursos naturales. Michoacán tiene un litoral enorme. Entonces tenemos todos los elementos para poder ser un estado que tenga un nivel de vida de la mejor calidad en México y en el mundo. Solo se requiere proyectos de largo alcance y que se invite a participar a la gente que tiene estas propuestas. Bien, pues no sé si alguien le vaya a hacer una pregunta para ir finalizando. Sí, si me permite, Mario, agradecerle también la oportunidad de escuchar sus opiniones a Wilber. Y regresarte, Wilber, al año de 1998, en el que, pues, como lo has relatado, estabas culminando tu militancia en el Partido de la Revolución Democrática, pero particularmente ese año ha sido en su vida del Partido de la Revolución Democrática, pues el de peores resultados político-electorales. Y también se aprecia a la distancia pues la participación del gobierno priista en aquel entonces. Pero la pregunta concreta que yo te quisiera hacer es o que nos puedas comentar acerca de la primera gran desbandada de la militancia en ese lejano 1998 y esta deslealtad que hubo ya por muchos cuadros dirigentes y candidatos del PRD y que fueron a parar a las filas del PT y que evidentemente esto provocó, entre otros factores, los resultados que se encontraron en ese año de 1998. Pero creo que hasta ese año la militancia no había tenido otras opciones y provocado o no, me gustaría conocer tu opinión. El hecho es que se aprecia ese año como en el año en el que muchos militantes del PRD comienzan lo que hoy pareciera ya muy común, ese brincoteo de partido en partido, pero que en aquel año significó que muchos perredistas fueran candidatos del PT
y con ello disminuyeran la votación de los candidatos del PRD y facilitaran los triunfos del PRI y nos dieran el resultado más lastimoso que se ha tenido hasta el día de hoy en el Partido de la Revolución Democrática. Bueno, mira, yo creo que la debilidad ideológica, la fragilidad orgánica en un partido o en cualquier organización, pues es el factor de la incertidumbre, ¿no? Y en un partido pues vamos a entender o vamos a coincidir de que un partido político tiene un programa, tiene una plataforma y tiene una ideología, ¿no? Entonces, si no hay una formación ideológica, si no hay un manejo y comprensión de la plataforma política y del programa, pues entonces hay otros intereses que en un partido los unen, entonces se juntan por intereses de poder fundamentalmente o de intereses de carácter personal. Entonces yo creo que esa desbandada que la podamos empezar a situar a partir del final de la década de los 90, entonces hay un extravío, yo creo, del partido y hay una ausencia de trabajo organizativo para fortalecer la estructura orgánica y fortalecer la ideología del partido. Entonces, creo que hay una perversión ya de la política ahí y se da un abandono de los cuadros en las regiones, en los municipios, y se empiezan a ir a otros partidos y hay un relajamiento muy grande de la disciplina partidaria, porque entonces los líderes ya no les interesa, los líderes nacionales y estatales, lo que van viendo es el mercado político, el resultado electoral, y eso es el extravío del PRD. Ahí inicia, si tú lo quieres señalar, el extravío y la perversión política del PRD, porque eso nos lleva hasta el corolario en Iguala, donde tú el perfil ya no buscas el mejor cuadro político, el que mejor maneja la plataforma, el que tiene un liderazgo arraigado en la base, sino buscas un perfil que tenga dinero y un perfil que tenga determinados amarres políticos con los intereses de una población y lo lleva a que se dé como el caso de que representen políticamente al partido gente como este señor que fue alcalde en Iguala, ¿no? Yo te diría, ese es el corolario, ¿no? Se va desde acá hasta llevar a donde ya no se cuida que el que nos represente en ese partido político sea el hombre más probo, el que tiene mejores propuestas y el que te garantiza ser leal a la organización y ser un cuadro positivo. Y por otro lado, el relajamiento de la disciplina y la ausencia, se pierde la ideología, ¿no? No hay comprensión, en mi opinión, y yo estoy de acuerdo contigo en ese sentido. Se da un inicio de la desbandada de cuadros políticos importantes y no se hace el trabajo de que no se vaya la gente, de buscar reconocer, a lo mejor ahí sería otro elemento, reconocer las fallas que se están teniendo y ser receptivos a las críticas. Yo creo que todas las organizaciones políticas, como en una familia, si alguien dice algo, pues hay que escuchar y tomar las medidas que lleven a corregir esas fallas. Y yo creo que es uno de los elementos que debería, con mucha humildad lo diría yo en el PRD, que tendría que tomar en cuenta las voces de la gente de base, las voces de la gente en las regiones del país, en las regiones del municipio, en las colonias, qué es lo que se tiene que corregir para enderezar el rumbo. Ese sería mi comentario. Gracias. Bueno, pues ahí concluimos. Muchas gracias, Gracias, Gilberto. Mario, gracias a ti.